Hoy recorremos lugares ligados a la historia ferroviaria. Nos subimos al Puente Negro, que cumple 100 años uniendo el centro con las villas. También le dedicamos un espacio a la desaparecida estación de Ingeniero White, sus momentos de esplendor y de decadencia. No se vaya, hay mucho para conocer en Aquí Pasó. Auspician este programa Municipalidad de Bahía Blanca, Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Galac Wasserman, Ingeniería y Construcciones, UIBB, Unión Industrial de Bahía Blanca, Sherlock Holmes, Instituto de Inglés. Y si hablamos de Ingeniero White, no podemos dejar de hablar del ferrocarril, un elemento que fue emblemático para el desarrollo de este lugar. Sí, y en particular estamos a pocos metros de donde funcionó la estación de trenes de Ingeniero White. Una estación ferroviaria que, bueno, se sabe que los bienes ferroviarios en la Argentina no han tenido mucha... No han corrido buena suerte. Bien. Exacto, en general se han vandalizado, abandonado. En este caso, lamentablemente, un incendio destruyó lo que era la estación de trenes. E incluso hoy quisimos intentar llegar al lugar donde estaba, que hay algún andén que ha quedado, pero está todo usurpado, así que bueno, estamos a unos 30 metros del lugar donde estaba esa estación de trenes. Y estamos con este fondo que es de los lugares más lindos que tiene Ingeniero White, con esta locomotora que tanto representa lo que ha sucedido en este lugar. Sí, porque además, después del incendio, se lograron rescatar los carteles de la estación y esta locomotora que estaba dando vueltas por Ingeniero White y que es parte de la llegada del ferrocarril, o sea que es una locomotora de más de 100 años y bueno, por suerte han tenido esta idea de ubicarla en este paseo y bueno, poder conservarla y además estar en un lugar tan abierto. Y esta es la segunda estación de trenes que tuvo Ingeniero White, porque la primera estación estaba contra el muelle portuario. Ni siquiera se llamaba Ingeniero White, porque todavía este lugar se llamaba El Puerto. Era el puerto comercial de Bahía Blanca. Entonces, la estación de trenes, la primera que hubo, se llamaba El Puerto. Pero quedó rápidamente muy chiquita para el movimiento que tenía y era molesto, aparte que estuviera en la punta de un muelle. Con lo cual se decidió en 1901 la construcción de una nueva estación, que es esta que ya no está. Que ha desaparecido. ¿Y cuándo fue el incendio y cómo se desarrolló? ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, la estación había dejado de utilizarse unos años antes. En la década del 70 u 80 ya no había más trenes urbanos, porque hasta esa época había un tren entre Bahía Blanca y Ingeniero White muy usado. Entonces cuando se canceló el servicio, la estación quedó abandonada. Y bueno, en 1991, diciembre, empezó un incendio de pastos y rápidamente el fuego fue a este edificio que era de madera y de chapa, bien una estructura arquitectónica ferroviaria, utilitaria, la que hacían los ingleses. Así que bueno, las llamas rápidamente tomaron todo el edificio. Ingeniero White es famosa por sus bomberos, pero este fuego fue tan rápido que cuando llegaron los bomberos prácticamente no quedaba nada por salvar. Y para White fue un dolor tremendo, los vecinos rápidamente se acercaron acá y realmente hasta el día de hoy, que ya han pasado más de 3 décadas, siguen sintiendo la falta de esta estación, la pérdida de esta estación, que era una referencia en la historia local. Es emblemático el ferrocarril, muchas familias han vivido el ferrocarril, lo han sentido y son varias generaciones que han estado vinculadas con, sí, además acá con este medio de transporte. Acá es ferroportuario, o sea, tenés dos elementos contundentes de la historia de cualquier país del mundo, que es el ferrocarril y el puerto. Y de hecho la estación estaba sobre una playa de vías que es la más ancha de Sudamérica, más de 50 vías había en este lugar, todos de trenes de toda la región que llegaban para descargar el cereal o lo que fuera en el puerto de Ingeniero White. Con lo cual esa conjunción ferrocarril y puerto es clave en la historia de la revolución industrial en el mundo, ¿no? Todavía sigue impresionando ese ancho, ¿no?, de la cantidad de vías que hay cuando uno pasa por el puente. Sí, por eso que también algo muy tradicional de Ingeniero White es el conjunto de puentes, la Niña. Son 3 puentes que son necesarios para salvar todo el ancho de esas vías, ¿no? Bueno,
A pocos metros de ese puente estaba esta estación, que ya te digo, en 1991 un incendio la borró para siempre y quedan nada más fotos o maquetas o algún comentario de la gente memoriosa. Arriba los que van a White, así era el dicho de los que venían a esta localidad y descendían en esa estación. Ya seguimos con más Aquí Pasó. Y si vamos a hablar de historia de la ciudad, no podemos dejar de hablar del ferrocarril, porque marcó un punto importante, un punto de inflexión en todo lo que ha ocurrido en Bahía Blanca a partir de su llegada, ¿no es cierto? Exacto, fines del siglo XIX, en 1884 llegó el ferrocarril y toda la ciudad está marcada por la presencia del ferrocarril y de las empresas británicas que eran las dueñas del ferrocarril. Así que bueno, Bahía Blanca tuvo 3 empresas de capitales ingleses que se adueñaron, entre comillas, de todo lo que pasaba en la ciudad. Y aquí, ¿qué es lo que vemos en este lugar que es tan emblemático? Bueno, el Puente Negro, así se lo conoce, que este año cumple 100 años, un siglo el Puente Negro, que es un puente peatonal construido sobre la playa de férrea del Ferrocarril del Sud, que enlaza la avenida Parchape con la avenida Serri. Y si uno se imagina hace 100 años, realmente el movimiento que tenía el ferrocarril en este lugar casi impedía que los vecinos de Villamitre, Bellavista, Tiro Federal pasaran para el lado del centro. No tenían manera a veces, dada la cantidad de tráfico que había de trenes y trenes estacionados, que no podían pasar para el otro lado. O tenían que esquivar esos vagones, esas formaciones. Así que el ferrocarril, en una respuesta que no era muy habitual desde el punto de vista de obras, hizo este puente peatonal, que es el único en su tipo en la ciudad y que todavía hoy, de alguna manera, sigue siendo uno de los pocos pasos entre estas dos avenidas, a pesar de que ya las circunstancias no son las mismas, ¿no? Es que los únicos pasos que hay, que tampoco son peatonales, sino que son vehiculares, son los que tenemos en dos extremos que se separan como 12, 15 cuadras. Claro, sigue siendo un problema el ferrocarril, porque es un anillo de hierro y es cierto, hay que ir a calle Brown, a calle Falucho y este paso peatonal. Siempre se habló de hacer acá un viaducto, durante muchos años hubo esa idea que nunca se concretó, así que este Puente Negro fue una gran respuesta para los vecinos que podían pasar y hay que imaginarse este lugar con los servicios de Buenos Aires que llegaban 5 o 6 veces por día, el que venía de Patagones, el que venía de Tres Arroyos, el tren urbano a Ingeniero Guay, a Villarrosas y el movimiento de cargas. Esto era un movimiento de trenes todo el día, todo el tiempo y muchísimas formaciones. Y no solamente las formaciones que había, sino también el movimiento que había en Parchape, donde había grandes empresas que trabajaban. Sí, porque todo el ferrocarril tenía desvíos hacia Parchape. Ahí había galpones, depósitos, así que había barracas, exacto, barracas de lanas y de frutas. Así que esto era un movimiento increíble que hasta la década del 50 o 60 se mantuvo. Y el Puente Negro, que fue construido, es una obra típica de la arquitectura inglesa, construido en hierro, sobre pilares de mampostería, de ladrillo, así que son los materiales propios de los ingleses, ¿no? Prefabricado, es decir, las partes las vinieron de Inglaterra, todas las columnas y demás, y montado en 2 o 3 meses. O sea, una vez que se tomó la decisión de construirlo, son obras que, así como se arman rápido, si hoy habría que desarmarlo, en una semana está desarmado.
¿El nombre tenía que ver solamente con que había sido pintado de ese color? Sí, siempre se lo llamó Puente Negro. En general, en muchos lugares uno encuentra puentes negros. O sea, se nota que los ingleses lo pintaban originalmente de ese color y ya se les decía Puente Negro. Así que sí, es un nombre con lo que se reconoce siempre, y hoy que está mantenido más por los vecinos que por el Estado, se sigue pintando de negro. Se respeta esa situación, a pesar de que ha habido propuestas hasta de pintarlo multicolor, por decirlo, pero está bien, me parece a mí, que se respete esa tradición. Es una identidad propia del barrio y de todos los vecinos que lo usaron y sus abuelos lo usaron para llegar al centro de la ciudad. Sí, no hay vecino de Villamitre, de Tiro Federal, de Bellavista, que no tenga historia del Puente Negro referida por los padres o los abuelos. Porque además se dan esas historias. Hay historias de fantasmas, hay historia de la Llorona, que si uno viene a la noche escucha a una mujer gritar. Eso estuvo siempre. Pero además tenía un uso, digamos, relacionado con la medicina este puente. Porque había tantas máquinas a vapor acá, que cuando un chico estaba con congestión o demás, se lo traía al puente y se lo dejaba un rato, una hora, a que tuvieran el vapor ese tipo, una nebulización natural. Así que las historias esas yo las he verificado. Las madres traían a los hijos al puente cuando estaban muy congestionados para que el vapor de las locomotoras les hiciera bien y les ayudara con esa enfermedad. Durante mucho tiempo se podía ver claramente la gente cruzando, subiendo de las bicicletas, subiendo carritos de chicos. Hoy está en desuso. Sí, es notable eso que cambió, porque en realidad cuando se hizo una extensión de la avenida Serri, que llega hasta Montevideo, no hace más de 10 años, se demolió un paredón que daba sobre calle Serri, que ese paredón era el que obligaba a subir el puente también. Desde que se demolió el paredón, la gente se dio cuenta que podía cruzar, porque ¿qué pasa también? No hay más trenes, así que ya no hay tanto peligro y evita subir los 30 escalones más o menos que tiene el puente. Así que hoy en realidad bicicletas, peatones, gente no lo usa más el puente, camina por el costado, y en algún momento la municipalidad incluso hizo una vereda como para que el tránsito sea más simple. Así que muy pocas veces ahora se ve gente subiendo al puente, y los que lo hacen lo deben hacer por costumbre o por curiosidad. Es una linda vista la que se tiene de ese lugar, y uno imagina la vista que sería cuando todo eso estaba en funcionamiento. Sí, seguro. El día de hoy, si uno viene en un horario que por ahí pase un tren de carga o el de Servicio de Buenos Aires, sí, tiene una perspectiva de las instalaciones de la Estación Sud, se ve la chimenea de lo que era la Quilmes, se alcanza a ver la termoeléctrica de Ingeniero Guay. Es decir, que de todas maneras es una altura de 6 metros, 7 metros, que es un paseo, si se quiere. Y permite ver todo un paisaje ferroviario que realmente sigue siendo atractivo. Es muy atractivo también todo lo que han hecho los vecinos en este lugar, que es digamos, donde se ingresa al puente, todo el cuidado y el parque que han creado. Sí, y es un movimiento vecinal que todavía está. Es la Asociación de Amigos de Calle Parchape. Estos terrenos no son propiedad de ellos. Estos terrenos podían haber terminado en cualquier uso. Los vecinos avanzaron con esta propuesta de parque, de paseo, y lo han consolidado. Así que es de esperar que en algún momento esto pase a manos del municipio o de lo que sea y se pueda mantener este trabajo, que además también se dedica al Puente Negro, porque le han puesto maceta en los parantes, lo han pintado, lo cuidan, lo mantienen, y para ellos es la referencia del lugar. Sí, han embellecido el lugar y es un hermoso lugar para venir a disfrutar y para también conocer e imaginar esas historias de otro tiempo aquí en Bahía Blanca. Rayuela, capítulo 7. Me miras, de cerca me miras. Estamos en Ingeniero Guay, Puerto Comercial, el Club Puerto Comercial. 2 estatuas, 2 monumentos a 2 futbolistas de la localidad. Una cosa muy curiosa, no hay en Bahía otro lugar como este. Un homenaje distinto. Sí, exactamente. De 2 futbolistas formados en el Club Comercial, pero que trascendieron a nivel nacional. Uno es Aníbal Troncoso, alias Melón, ese era su sobrenombre muy conocido en Ingeniero Guay, y el otro es Isaías Romanos, también de
de esta localidad. Uh-huh. ¿Y entre ellos se conocían? Sí, habían jugado en las inferiores de Comercial. Primero Troncoso se fue a Buenos Aires a probar suerte y jugó en Talleres de Remedios Escalada, que era un equipo de primera. De ahí pasó a Boca. En Boca pudo jugar 2 años y terminó su carrera en Tigre, siendo uno de los goleadores de esa institución. Isaías Romano se fue un par de años después a Buenos Aires uh-huh. y también fue a Talleres de Remedios de Escalada. Así que los dos formaban la dupla de atacantes de Talleres y eran tan unidos y formaban como una asociación tan buena que los llamaban los siameses. Ese era el nombre con que se conocía a este ataque de Talleres. Así que bueno, primero se le rindió homenaje a Troncoso. La primera estatua que estuvo acá fue la de Troncoso, que además era muy popular en Ingeniero White porque tenía otras actividades. Claro, era músico. Sí. Entonces, después de pasar por el fútbol profesional, de ser muy conocido, incluso fue el primer bahiense en salir en la tapa de la revista El Gráfico. Que en ese momento era todo un logro. Había que llegar a esa revista. Bueno, él después volvió a Ingeniero White, retomó su vida normal y por las noches era parte de un conjunto musical que estaba en las cantinas de White y tocaba el bandoneón y tocaba el piano. Así que primero estuvo Aníbal Troncoso acá y tiempo después que falleció Isaíto que le decían, se lo puso al lado y ahí están los siameses, siguen estando juntos desde entonces. La dupla que puede ser vista por todos los que ingresan al club porque está ahí nomás de la puerta. Sí, hace un par de años un hecho de vandalismo rompió la estatua de Romano, de Isaías, pero el club por suerte rápidamente se puso en marcha, la reconstruyó hace poquito, hace unos meses la reinauguró y ahí vino el hijo de Isaías Romano con su mujer, que es la actriz Luisa Culió, que es muy conocida por las telenovelas, así que estuvieron acá, se sacaron fotos y fueron parte de un homenaje muy emotivo por la memoria de Romano, por estar otra vez reconstruido junto a Troncoso y bueno, otra vez la obra bien presentada como tiene que ser. En este caso hablamos de estas esculturas que están aquí, que los representan, les homenajean. ¿Son las únicas que hay en la ciudad? Sí, en Bahía Blanca hay otra estatua a un futbolista, pero es a Diego Armando Maradona, que está en las instalaciones del Club Ferroviario, calle Sixto Laspiú. Está hecha en bronce, esa figura del Diego en el Mundial 86. Y hay otra de Diego Maradona chiquito en el mismo lugar. Pero de 2 futbolistas bahienses, es la única, de hecho ni siquiera los jugadores de básquet, que es el deporte a lo mejor emblemático de Bahía Blanca, tienen una estatua en Bahía y estos Troncoso y Romano la tienen. Y aquí en su lugar natal, en el lugar que los conoció y en el que también siguieron su actividad después de dejar el fútbol. Exactamente, muy huitenses y muy aquerenciados. Los dos volvieron a White y los dos terminaron de su vida en este lugar. Bueno, hoy un Aquí Pasó, en este caso del fútbol. Fue uno de los comercios parte de la geografía de calle O'Higgins, la más emblemática de la historia local desde el punto de vista comercial. La Casa Zaffaroni Muebles se ubicó a pocos metros de la Cortada Drago, en la planta baja de un atractivo palacete de líneas señoriales. Existió durante casi 50 años. A poco de cerrar sus puertas, en la década del 80, un incendio afectó al inmueble de tal manera que debió ser demolido. Hasta hoy, muchos bahienses utilizan el nombre del comercio para graficar el hecho de haberse librado de algo. Zaffaroni Muebles, una historia bien bahiense. Y para despedirnos tenemos la respuesta del programa anterior, donde consultábamos quién había impulsado la construcción del Canal Maldonado luego de su visita a la ciudad. La respuesta correcta era Eva Duarte de Perón. Y la pregunta de hoy es, ¿qué otra estación ferroviaria existe en Ingeniero White? Además de la desaparecida y comentada en el programa de hoy, ¿qué tenemos? ¿Spur, Loma Paraguaya o la estación Garro? Las respuestas las deben enviar a aquipasotv@gmail.com y conoceremos la opción correcta en el próximo programa. Nos encontramos la semana próxima con nuevas historias en Aquí Pasó.